¿Qué onda, amigos? Espero estén súper bien el día de hoy. Por fin estamos aquí de vuelta en el canal. Este video va a tener un tema muy interesante. Es un tema que me han preguntado también bastante y es acerca de cómo fue que logré quedarme aquí en Suecia y qué tipo de visa tengo ahora, si tengo la residencia, el pasaporte. Entonces son muchas preguntas que ya me han hecho a través de mis redes sociales, así que este es el momento de resolverles todo. Entonces, bueno, amigos, ya sin más, empecemos con este video. Y bueno, la primera pregunta, más obvia que nada, es ¿cuánto tiempo llevo aquí en Suecia viviendo? ¿Desde hace cuánto tiempo? Y bueno, yo llegué a Suecia exactamente en junio del 2015. Y bueno, la verdad es que me ha encantado. Ya saben que yo amo Suecia, de verdad, amo vivir aquí. Así que bueno, ahí tienen la respuesta. Yo llevo en Suecia 5 años y medio. Otra pregunta que me han hecho también es ¿cómo llegué a Suecia o por qué decidí vivir aquí en Suecia? Como muchos de ustedes ya sabrán, yo llevo ya muchos años viviendo fuera de mi país, México. Llevo mucho tiempo viajando, viviendo en diferentes países. El primer país en sí donde fui a vivir fue Australia. Ahí yo fui para estudiar pues la segunda parte de mi licenciatura, que fue turismo en México, y bueno, ya la segunda parte, que fue organización de eventos internacionales, la estudié en Australia. Yo estuve viviendo ahí prácticamente 2 años en Australia y me encantó, me fascinó. Ahí la verdad la idea de vivir en Suecia como que nunca me pasó por la mente. De hecho, ni siquiera, no les voy a mentir, no sabía dónde estaba Suecia, no es cierto. Pero bueno, en ese tiempo que yo estuve viviendo en Australia, estuve estudiando y trabajando ahí, yo conocí a un chico que bueno, ya después se volvió mi novio y él es sueco. Nosotros empezamos una relación ahí en Australia. Estuvimos muchos años juntos. De hecho, estuvimos 6 años juntos. Estuvimos viajando, estuvimos viviendo en muchos países diferentes también. Y ya después como que ya no teníamos como tantos países donde escoger, porque también era un problema de los visados, de que pues obviamente teníamos un tiempo limitado para vivir en cierto lugar. Entonces ya al final dijimos, bueno, tenemos que escoger ya un lugar para establecernos, digamos, porque sí estábamos viajando muchísimo. Estuvimos en España, en Dubái, en muchos lados. Yo de hecho me acuerdo que le preguntaba si quería vivir en México, si se veía viviendo en México él, pero no, al final dijimos que sí, la verdad es que la situación en México, ya saben, o sea, desgraciadamente no está como tan bien, en parte con la seguridad, pues sí, los trabajos, el salario. Entonces él me dijo, bueno, ¿cómo ves si vivimos entonces en Suecia? Y fue ahí cuando dije, bueno, o sea, la verdad es que yo no tenía ni idea. Dije, no sé cómo es el país, no tengo ni idea cómo sea el trabajo ahí, los salarios, el idioma, no tengo idea. Así que pues lo intentamos. Y de hecho aquí también va otra de las preguntas que me hacen bastante, que cómo fue que entré o con qué tipo de visado entré a Suecia para vivir. Y yo en sí entré con un visado de pareja, de hecho, que aquí en Suecia se le llama visa Sambo. No sé por qué se llama Sambo, parece como, no sé, como samba o algo así, pero así se llama ese tipo de visado. Yo apliqué estando en México. Si no mal recuerdo, tienes que estar fuera de Suecia lo que estás aplicando a este visado. Así que pues en ese tiempo, todo ese tiempo estuve en México. Estuve 11 meses esperando por mi visado, porque sí, amigos, la verdad es que sí, el proceso luego sí se tardan bastante. Como siempre les he dicho, no es que a todos les tarde 11 meses o 3 meses, o sea, depende mucho de la situación aquí en Suecia, de cuántas personas estén aplicando para ese tipo de visado. Influyen muchísimos factores ahí, pero bueno, yo en mi experiencia, a mí me tardó 11 meses en lo que apliqué hasta que ya me dijeron, sí, ya vente a Suecia y ya tienes el visado. Bueno, pues en esos 11 meses sí, yo estuve en México. De hecho, mi expareja, mi novio en ese entonces, él estuvo en Suecia viviendo pues todos esos 11 meses. De hecho sí me visitó una vez en México, estuvo ahí un par de meses y luego ya se regresó otra vez aquí a Suecia. Pero sí, fue un proceso muy largo. No estuvo tan difícil en sí aplicar al visado, porque ahí yo me acuerdo que lo principal que te piden es, pues sí, que obviamente que no estés, digamos, fingiendo una relación, porque eso pasa con muchas personas también aquí que quieren venir a Suecia. Entonces creo que hasta he escuchado ese tipo de historias que le pagan a un sueco o una sueca y ya como que para que digan, sí, es mi novio, y ya se vengan para aquí, para Suecia. En sí los requisitos que te piden es que al menos
compruebes que hayas estado con tu pareja ya por mucho tiempo. De hecho, creo que son 3 años mínimo o 2 años que te piden que compruebes que has estado con esa persona. Nosotros vivimos mucho tiempo juntos antes de venir a Suecia. Lo que ayudó bastante es que nosotros teníamos pruebas de que, por ejemplo, teníamos un apartamento entre los dos, que los dos pagábamos la renta, que teníamos una, no sé, una cuenta bancaria en común y bueno, cositas así que puedes, que si tienes, por ejemplo, si tú estás planeando venirte con tu novio o tu novia, sueco o sueca, si tienen este tipo de comprobantes de documentos, súper bien, ahí guárdenlos por favor, porque sí son muy importantes y les van a ayudar bastante. Entonces, cualquier cosa que compruebe que tuvieron una relación estable o bueno, una relación, digamos, oficial, pues sí, todo eso les va a ayudar bastante. También lo que piden, por ejemplo, son fotografías juntos, de viajes o no sé, de cosas que hayan hecho juntos, que eso yo creo que sí son importantes, pero yo creo que sí son más importantes los comprobantes. Si tienes, ya sabes, comprobantes así de domicilio, de que estuvieron viviendo juntos, en fin. Luego también me acuerdo que me hicieron una entrevista, digamos, pero esa fue llenar un formulario. Fue llenar un formulario, que este formulario lo pueden encontrar en la página de Migrationsverket, que es la página de migración de Suecia. Igual aquí en la descripción les voy a poner el link. De hecho, este formulario lo que incluye son muchas preguntas súper específicas acerca de ti, obviamente, y también de tu pareja, o sea, de la situación de tu pareja, sobre todo para comprobar que sí están juntos. Te preguntan todo acerca de tu pareja, te preguntan obviamente su nombre completo, su número personal, que ya saben que este es muy importante aquí en Suecia. Para todos los ciudadanos de aquí de Suecia tienen cada uno un número personal. También los datos de la familia de tu novio, dónde se conocieron, cuándo se conocieron. De verdad, son preguntas muy específicas, casi a qué hora se conocieron. Creo que eran como 9 páginas o algo así, 10 páginas que tuve que llenar y fue como tipo una entrevista online. Después de mandar el formulario, me acuerdo que pasó como más o menos 3 meses y después ya me llamaron para una entrevista ya cara a cara, personal, en la embajada de Suecia en México, en la Ciudad de México. Así que bueno, ahí tuve que ir y ahí tenían el formulario que yo había llenado y ellos seleccionan preguntas de ahí que hayas respondido, entonces como para comprobar si estás diciendo lo mismo que pusiste en el formulario. Así que ellos así agarran cualquier pregunta de ahí y te preguntan así de, oye, bueno, a ver, dime el nombre del papá de tu novio o algo así, no sé, cosas así muy random. Entonces, pues sí, ahí les tienes que resolver. Fue muy rápida la entrevista, duró como 30 minutos más o menos. En esa entrevista me acuerdo que también, bueno, por si acaso llevé igual algunas fotillos, también unas copias de los comprobantes de que estábamos viviendo juntos, de que pagamos la renta juntos. Y bueno, yo lo que también pensé que iban a hacer es que le iban a hacer una entrevista a mi novio, pero no, al menos en nuestra situación no pasó eso. En sí nada más la entrevista fue para mí. Y sí, porque no sé, yo había leído también antes cómo funcionaba este proceso de la visa Sambo, de la visa de pareja de hecho, y sí, algunos comentaban que sí, a tu pareja también le hacían una entrevista, pero no, a mi novio al menos no le hicieron la entrevista. Pasaron más o menos como no sé, sí pasaban ya mucho tiempo, como 7 meses o algo así, y yo así como que, ¿qué pasa? O sea, es que no te dicen realmente ahí cuánto tiempo se van a tardar o cuándo vas a tener una decisión, no te dicen nada, absolutamente nada. Entonces me acuerdo que siempre yo estaba así marcando a la embajada, y hasta que ya después de mucho así marcar y marcar, ya me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que esperarte, realmente esto no va a funcionar si nos estás nada más marcando. Sé paciente, por favor, estamos en el proceso de, pues, no sé, revisar tu visado y todo. Si tienes todos los documentos que te pedimos, si has, pues sí, resuelto bien lo de las preguntas y todo, no te preocupes que, pues, sí va a funcionar. También es que cuando apliqué, o sea, yo estaba buscando mucha información acerca de otros mexicanos que hayan hecho ese proceso para venir a Suecia con el visado este de Sambo, y no encontré muchos. De hecho, no encontré a nadie. Entonces para mí fue más difícil porque no tenía yo una referencia de cuánto tiempo iba a tardar. No sabía si ya 11 meses era demasiado por esperar para la visa. Entonces, bueno, yo sí estaba como que... y al final se logró. Entonces, como les digo, al menos esto se lo estoy diciendo, se lo estoy contando para que ustedes tengan una idea. Ya saben que algunas personas pueden que les tarde menos, que les tarde un poquito más. Ya saben, todo depende, pero solo tengan paciencia. Ya después más o menos de 10 meses ya me mandaron un correo, me dijeron que ya mi visa ya estaba aceptada
y que ya me iban a mandar la tarjeta de residencia, así que ¡oh! Y así fue como llegué a Suecia. Ya saben que estuve mucho tiempo también, muchos años viviendo en Estocolmo cuando llegué. Luego llegué para estudiar sueco a tope, estuve estudiando así muchísimo, o sea, fue tiempo completo estar estudiando sueco. Pues sí, para encontrar un trabajo, porque sabía que era muy importante el sueco. Llegué y lo primero que hice fue sacar mi número personal, que ya saben que es muy importante. Igual, si quieren saber más acerca del proceso, cómo le hice yo y todo, también les dejo un video que ya había hecho anteriormente. Aquí se los voy a poner, no sé dónde va a aparecer, pero ahí para que lo vean. Y bueno, si están en ese proceso de sacar su número personal, ahí lo van a encontrar. También lo que varios me preguntan, y eso también es algo que les quiero compartir, es que ¿qué pasa cuando ya no estás con esta pareja con la que llegaste a Suecia? Y bueno, ¿qué pasa con el visado? Que si te lo cancelan o algo. Y bueno, yo en mi experiencia, yo estuve con mi expareja, que ya saben que es sueco. Yo estuve con él 3 años viviendo aquí en Suecia. Después de los 2 años, nosotros aplicamos para que yo tuviera la residencia permanente ya aquí. Entonces, cabe aclarar que el primer tipo de visado que te dan, la primera tarjeta de residencia, dura 2 años. O sea, tú puedes estudiar, trabajar en Suecia por 2 años. Y después de estos 2 años, si tienes todavía a tu pareja, tú puedes aplicar para la residencia permanente, o si no, puedes aplicar para una extensión de este visado o de esta residencia. Entonces, yo lo que hice en sí, después de los 2 años, como todavía seguía viviendo con mi pareja, yo apliqué para la residencia permanente. Pero hay otros casos de otras personitas que, bueno, por cualquier motivo, por la vida, lo que sea, pues terminan con su pareja antes de estos 2 años. Entonces, hay muchas personas que todavía me están preguntando, oye, ¿pero qué hago si mi relación se llega a acabar o algo? ¿Qué pasa con mi residencia? ¿Me tengo que regresar a mi país? Y es por eso que aquí les traigo la información que viene en la página de Migrationsverket o en la página de migración de Suecia. Se los voy a poner este enlace aquí abajito, yo creo que les va a interesar mucho leerlo. Y en resumen, lo que te dice es que sí puede ser posible que puedas llegar a vivir aquí, o que puedas aplicar para una extensión del visado para quedarte a vivir en Suecia, aun cuando ya hayas cortado con tu pareja. Te dice que sí es posible en los casos, bueno, en ciertos casos, digamos que puede ser, por ejemplo, el primero de los casos que te dice aquí es que si llegas a conocer a una persona nueva, a otra persona que, bueno, se vuelva tu pareja, tiene que ser obviamente residente sueco o tiene que contar con el pasaporte sueco para que puedas quedarte aquí. Y digamos que aquí lo que te piden es que tengas que enviar los datos de pues tu nueva residencia, tu nueva pareja, su teléfono. Y bueno, aquí también te da como un formulario para que puedas hacer esto. También otra de las situaciones que te pueden permitir quedarte en Suecia es que si tú, estando aquí en Suecia, estuviste trabajando, encontraste un trabajo, eso también te puede ayudar para poder quedarte aquí a vivir. Y sí, tienes que demostrar que tienes un contrato, que has estado trabajando obviamente ahí por unos meses. Otro de los puntos que te puede ayudar para quedarte aquí es que si tienes un hijo en Suecia, si él ya tiene el pasaporte de aquí de Suecia, o si tiene derechos para quedarse aquí en Suecia, tú te puedes también quedar con él. Aquí te dice que puedes aplicar para un tipo de residencia que digamos que te ata a tu hijo. Esto sí los recomiendo que tengan que leer un poquito más acerca de esto, porque esto ya de tener un hijo también tiene que ver también si quién se quedó con la custodia, si tu pareja o tú, si están viviendo en el mismo lugar. Entonces aquí aún así te viene toda la información en este enlace que te voy a dejar aquí abajito en la descripción, que para que lo puedas leer ya ahora sí que tranquilamente. Y bueno, pues ya tienen ahí la información de cómo poderse quedar aquí en Suecia. Si hay unas personitas que están en esta situación en donde ya les digo que por cosas de la vida no funcionó la relación y tuvieron que dejarla, bueno, ya tienen este enlace, esta información. Yo, como les digo, ya llevo 5 años y medio más o menos viviendo en Suecia. Se supone que después de vivir continuamente 5 años en Suecia, o sea, continuamente me refiero a que no hayas estado, por ejemplo, yo que soy de México, no haya estado más de 1 año viviendo fuera. Migración tiene que ver que has estado aquí viviendo, has estado contribuyendo a la sociedad, ya sea estudiando, trabajando. Yo ya apliqué para mi pasaporte, para ya tener la nacionalidad sueca. Sigo esperando por la respuesta, pero como les digo, o sea, como a mí me pasó también con el visado Sambo, que esperé bastante tiempo y que nunca me dijeron cuándo me iba a llegar
o si sí me iba a llegar. Igual lo mismo pasa con el pasaporte. De hecho, nunca te dicen específicamente cuándo es que te van a dar la decisión. Lo único que te dicen en la página es que puede tardar entre, yo que sé, 1 año hasta 3 años, por ejemplo. Pero eso también es que ni siquiera te confirman bien si va a ser así, ¿sabes? Puede ser que te tarde más tiempo. Yo aquí llevo esperando ya bastantes meses, pero sí, o sea, ahora sí que yo no estoy así, ahora sí que apresurada por tener el pasaporte, porque ya saben, yo en sí amo Suecia, me encantaría quedarme aquí. Pues para mí está bien igual esperar un poquito de tiempo, o sea, no importa si te tarda 3 años, pues ya, ni modo, esperaré. Aún así yo estoy en un país, en un lugar que me gusta muchísimo, así que bueno, yo seguiré esperando por el pasaporte. Pero sí, ya los que me están preguntando que si yo tengo el pasaporte, no, todavía no lo tengo, estoy en el proceso para que me lo den. Vamos a esperar y ya poder ser suecos. Y pues nada, espero les haya gustado muchísimo este video. Cualquier pregunta que tengan de lo que sea, de visados, de mi vida aquí en Suecia, de cómo son los suecos, lo que sea, pónganmelo aquí abajito en los comentarios. También si tienen ustedes algunas otras experiencias. Se cuidan muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí. Ya saben, suscríbanse, síganme en Instagram para que puedan saber más acerca de Suecia, de mi vida aquí. Así que bueno amigos, se cuidan muchísimo, los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video.